Hola familias, ¿qué tal estáis? En este taller vamos a hablar sobre las bases de la comunicación. Seguramente habréis comprobado que en nuestro canal de YouTube, pues la mayoría de talleres van enfocados a proporcionar pautas y herramientas educativas que faciliten esa crianza positiva que tanto buscamos y que tantos beneficios trae consigo. No obstante, en este taller vamos a ir un poquito más allá y lo que vamos a hacer es traer a un plano más consciente algo que es transversal y que abarca cualquier pauta o herramienta educativa que os podamos facilitar. Es decir, vamos a hablar sobre comunicación. Mi nombre es Antonio y soy técnico de familia en el SAF. Para todos aquellos que os unís por primera vez, así como a todos los que ya nos conocéis de anteriores vídeos y talleres, os doy la bienvenida a este nuevo ciclo de talleres SAF. En este taller vamos a poner en valor la comunicación, ya que todos los temas que queramos abordar con menores y en general en la familia van a requerir de comunicación como herramienta principal para conseguirlo. Y dicho esto, os muestro los puntos sobre los que vamos a trabajar. Por un lado, la importancia de cuidar nuestra manera de comunicarnos. Por otro lado, vamos a consolidar algunos conceptos básicos en torno a esta temática. También vamos a reflexionar cuál es nuestro estilo comunicativo principal y por último vamos a ver cómo podemos mejorarlo y adaptarlo a nuestro contexto familiar. Este taller, y seguramente ya te habrás dado cuenta, vamos a centrarlo sobre todo en hacer un trabajo de introspección y de reflexión personal, con el que pretendemos sacar a la luz nuestras fortalezas y áreas de mejora a la hora de comunicarnos. ¿Y para qué?, te preguntarás. Bien, pues eso es justo lo que te cuento en los siguientes módulos. Hablar sobre comunicación implica primero reflexionar el por qué comunicamos, pues al final se trata de una herramienta fundamental para poder relacionarnos y adaptarnos a nuestro entorno cercano. Podemos decir tres cosas acerca de la comunicación. Lo primero de todo es que la comunicación siempre es bidireccional, pues todos los elementos implicados son elementos activos. En segundo lugar, cuanto más conscientes seamos de nuestros sentimientos y de nuestros objetivos en la comunicación, así de aquellos que tienen otros, mejor podremos entender y manejar esa situación comunicativa. Y en tercer lugar, que los mensajes que transmitimos en la comunicación pueden ser de tipo verbal, pero también existen otros tipos de comunicación. Pues como veremos más adelante, por ejemplo, también tenemos la comunicación no verbal o los silencios. Por tanto, comunicación en general nos va a permitir, 1. Satisfacer nuestras necesidades, ya que expresamos lo que necesitamos o lo que sentimos. 2. Fortalecer o mantener nuestro sentido de la identidad. Aprendemos quiénes somos a través de lo que proyectamos, así como aquella información que nos llega de vuelta. 3. Cumplir obligaciones sociales, como por ejemplo saludar o despedirnos. 4. Desarrollar relaciones, porque nos permite generar vínculos con el otro. 5. Intercambiar información, datos u opiniones. 6. Influir en otros, ya que la comunicación nos permite convencer a alguien de una información, de una acción o de la toma de una decisión. Con respecto a la comunicación en el entorno familiar, recordemos que la familia es el primer grupo al que pertenecemos, en el que aprendemos a expresarnos y en esencia es donde desarrollamos nuestra capacidad para comunicarnos. Por tanto, la existencia de una buena comunicación en la familia va a permitir generar un ambiente de compañerismo, de confianza, de unión y de afecto en el hogar. Además, la funcionalidad y el nivel de cohesión depende de las estrategias, vías y estilos de comunicación que integramos en nuestro día a día. Y en este sentido, hay situaciones que pueden mejorar o empeorar nuestra comunicación en casa. Por ejemplo, algunos pensamientos o ideas que podríamos evitar a toda costa para no empeorar esta comunicación serían: ¿para qué voy a hablar en esta casa si nadie me escucha? O todo lo que digo o comparto no aporta nada a la conversación. O a nadie le importa mi opinión en esta casa. Estos pensamientos van a generar incomodidad, aislamiento y desconfianza hacia el otro, incluso hacia uno mismo. Y para evitarlos será importante trabajar por un lado nuestra comunicación y por otro lado nuestra escucha activa. Para ir calentando motores vamos a hacer un ejercicio rápido de reflexión y vamos a pensar acerca de qué entendemos nosotros por comunicación y sobre todo qué es lo que esperamos de nuestra comunicación en familia. Justo aquí debajo, en la sección de comentarios, podrás compartir tu experiencia, dejar tus aportaciones, así como echar un vistazo a las aportaciones de otras familias. Y recuerda, participar en este tipo de foros también es una oportunidad excelente para ti a la hora de entrenar tu manera de comunicarte. Así que no olvides hacerlo desde el respeto y la empatía. La comunicación se considera un proceso dinámico en el cual intervienen tres elementos: un emisor, que es quien transmite el mensaje; un receptor, que es la persona recibiendo el mensaje; y un canal, que es el soporte por el cual se transmite ese mensaje.
Como en este taller vamos a centrarnos en nuestra comunicación personal, nos interesa el rol del emisor, el cual tiene que tener en cuenta las siguientes pautas. El emisor debe cuidar la forma de transmitir su mensaje. Aquí sobre todo hablaremos más adelante acerca del lenguaje no verbal. Debe saber los propósitos y objetivos que le mueven a la comunicación. Debe tener en cuenta el nivel en cuanto a edad y conocimientos de su receptor. Y por último, debe hablar un mismo lenguaje. Cuando decimos hablar el mismo lenguaje, aparte de hacer un uso de un mismo idioma o de un vocabulario común, es importante adaptarlo a la edad, pues no comunicamos igual con nuestro hijo de 5 que con nuestra hija de 15 años. Me gustaría destacar la importancia de saber identificar el estilo narrativo que tiene nuestro receptor, y para ello vamos a realizar un ejercicio práctico. Lo primero de todo será pedir ayuda a nuestra pareja, a una amiga, a nuestro hijo o cualquier familiar. La idea es que recuerde una situación en la que se haya sentido feliz o emociones agradables. Puede ser una película, una excursión, algún reencuentro. Y en segundo lugar, le vamos a pedir a esa persona que describa con detalle la situación que está recordando. Es decir, pueden hacerlo hablando o también tienen la opción de escribir un pequeño texto. Esto a nuestros peques, por ejemplo, les serviría de paso para practicar la escritura y esa motricidad fina. Después de esto, cuando estén describiendo la situación, vamos a fijarnos nosotros en las cosas que enfatizan de su narrativa. Por ejemplo, ¿se centran más en los nombres de las personas o se fijan más en emociones? ¿Enfatizan mucho las fechas, horas, o fijan más en números, o quizás incluso se centran más en el lugar, por las formas o por los colores? Como habrás podido ver, hay un montón de elementos y es probable que necesites practicar esta técnica varias veces hasta que consigas interiorizarla. No obstante, de esta sección, quédate con la idea principal de que identificar en qué forma se centra el estilo narrativo del familiar con el que nos estamos comunicando nos va a servir después para adaptar nuestro discurso. Es decir, nos va a permitir adaptar nuestro lenguaje y nuestra forma de comunicarnos de una manera más consciente al estilo comunicativo de la otra persona, mejorando por tanto nuestra interacción. ¿Y para qué me sirve todo esto?, te estarás preguntando. Bueno, pues recuerda que nuestro objetivo al final es saber identificar los elementos de fuerza que tiene la narrativa de la otra persona y por tanto aprender a adaptar nuestro lenguaje a esos elementos, de manera que mejoramos nuestra escucha activa y además nuestra comunicación en familia. Y ahora sí, toca practicar. Una vez que finalices este vídeo podrás descargar justo aquí debajo una hoja práctica que tenemos asignada para esta lección. Es un documento que incluye 3 situaciones prácticas con las que podrás aplicar los conceptos e ideas que hemos venido mencionando en este módulo. Además, te animo a realizar esta práctica también con otros familiares o incluso con vosotros mismos, ¿no?, describiendo acerca de vuestro día a día o releyendo vuestras anotaciones. Esto sin duda os va a permitir practicar e ir interiorizando la técnica y por ende mejorar vuestra comunicación a largo plazo. Además de identificar esos elementos de énfasis en la narrativa, vamos a analizar nuestro estilo comunicativo. Diferenciamos principalmente entre 3 estilos de comunicación, de los cuales suele sobresalir uno dependiendo de las habilidades o de la capacidad social que tenga o que utilice cada persona. Pero es importante aclarar que estos estilos también pueden ser rotativos, es decir, que dependen mucho de la situación en la que nos encontremos y de cómo nos tengamos que comunicar frente a determinadas problemáticas. Los estilos de comunicación pueden ser agresivos, pasivos o inhibidos o asertivos. Antes de continuar, y sin haber descrito aún las diferencias principales entre estos 3 estilos comunicativos, ¿a qué estilo dirías que corresponden frases como las siguientes? Tienes que hacer esto. Debes hacer esto otro. No te voy a permitir que hagas esto. O más te vale que. Efectivamente, este tipo de comunicación es una comunicación agresiva. Personas con este tipo de comunicación tienden a imponer su criterio por encima del de la otra persona. Es decir, no integran la opinión y sentimientos del otro. Pueden llegar incluso a llenar su comunicación de amenazas, intimidación, sarcasmo o incluso culpabilidad. No obstante, incluso este estilo comunicativo tiene algunas ventajas. Por ejemplo, tendría la capacidad de mostrar de forma rápida su inconformidad frente a algo, o por ejemplo, expresar sus sentimientos y pensamientos con respecto a determinada situación. Además, la sensación de mayor poder o dominio también otorga mayor autoestima a la persona que está ejerciendo este tipo de comunicación. Por tanto, hay situaciones en las que practicar o desarrollar un estilo comunicativo como este, un estilo comunicativo agresivo,
puede ser bueno o incluso necesario. Común en este tipo de estilo también son las respuestas a la defensiva. Por ejemplo, estás equivocado, o esto no me gusta, pero, o el sí, pero. Es decir, los no y los peros van a invalidar el mensaje. Por tanto, intentaremos reformular estas expresiones. Algún ejemplo podría ser: sí, entiendo tu punto de vista, o me parece valioso y además me gustaría agregar que, o gracias por compartirme esta experiencia, desde mi perspectiva yo lo veo así. Este ejercicio, sobre todo al principio y en el momento, puede parecer muy difícil. Por eso es bueno que recordemos y que anotemos estas frases y estas expresiones con el objetivo de hacer una reformulación posterior de forma consciente y reflexionada. Estoy seguro de que con la práctica podrás integrarla en tus conversaciones del día a día y en el momento adecuado. Por otro lado, podemos escuchar expresiones tales como bueno, quizás, tal vez, o me pregunto si, podríamos. ¿Te importaría mucho que? O bueno, realmente no es importante, no te molestes. En este caso, estaríamos frente a un estilo comunicativo pasivo o inhibido. Este estilo comunicativo puede o no deberse a una necesidad o una preocupación por agradar, aunque no necesariamente. Por ejemplo, sí que es cierto que en un puesto laboral tendemos a adoptar este tipo de comunicación con el objetivo de no generar conflicto, o porque también hay otras variables externas que nos están poniendo entre la espada y la pared para adoptar este tipo de comunicación. A veces incluso el estilo de comunicación pasivo es incluso más difícil de afrontar que el agresivo. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Pues porque normalmente el diálogo se nos escapa, es decir, con este tipo de comunicación es más difícil identificar qué necesita o cuáles son los objetivos, necesidades de la persona que lo está ejerciendo. Sin embargo, una ventaja de este estilo comunicativo es que evitamos la confrontación y por tanto no generamos conflicto. Además, estas personas no suelen mostrarse contrarias al discurso del resto, entonces suelen ser vistas como personas amables, agradables y preocupadas por el prójimo. Y por último, tenemos las expresiones de yo opino, yo deseo, yo creo que, me siento, ¿qué te parece si? Aquí nos estaríamos encontrando frente a un estilo de comunicación asertivo, que es aquel caracterizado por ser capaz de defender sus intereses y opiniones a la vez que respeta los intereses de los demás. Estas personas desarrollan principalmente tres aspectos fundamentales de su comunicación. Por un lado, la empatía, que es principalmente la habilidad de ponerse en el lugar y punto de vista del otro. Además, tiene en cuenta sus sentimientos, expectativas e intereses. Por otro lado, tenemos la escucha activa, que trata de transmitir de forma activa a la otra persona que estamos entendiendo y comprendiendo su discurso. Aquí no se juzga, no se interrumpe y no se dan opiniones precipitadas. Y en tercer lugar, también cuentan con una comunicación no verbal adaptada y en coherencia a su discurso. Ahora bien, antes de finalizar esta sección, y ahora que ya conoces las diferencias entre los tres estilos comunicativos que acabamos de ver, te propongo hacer una actividad. Y lo que vamos a hacer es practicar con ejemplos reales la identificación de estos estilos en diferentes expresiones y situaciones de la vida cotidiana. Aquí abajo encontrarás la información que necesitas para continuar con el taller. La comunicación no verbal es un proceso mediante el cual transmitimos un mensaje por medio de gestos, signos o indicios corporales. En la duración de este vídeo vamos a ver cuáles son los diferentes elementos que conforman la comunicación no verbal. Y para sacarle el máximo provecho, te recomiendo identificar cuáles son tus puntos fuertes y en cuáles podrías mejorar. El primero de ellos es la mirada. A través de la mirada somos capaces de transmitir una infinidad de sentimientos. Revisa si eres capaz de mantener el contacto visual o si, por el contrario, es algo que te incomoda o te cuesta. Por otro lado, recuerda que un exceso de contacto visual también puede resultar incómodo o intimidante para la otra persona. En segundo lugar, tenemos nuestra postura corporal. Identifica si cuando comunicas mantienes posturas cerradas, como tener los brazos cruzados o tapar la cara con las manos, o si por el contrario te muestras receptivo, relajado y abierto a conversar. En tercer lugar, recuerda que el espacio en el que te comunicas también es importante. Date cuenta que al comunicar haces uso de este espacio y que si te mueves demasiado o incluso si creas barreras entre ti y la otra persona, como por ejemplo una mesa, una silla o poner un cojín entre vosotros. En cuarto lugar tenemos los gestos. Identifica si realizas movimientos enfáticos, si tiendes a ser estático o estática en tu comunicación. Recuerda que lo importante aquí es encontrar coherencia entre tu movimiento
y aquello que estás diciendo. También tenemos el paralenguaje, que son todos aquellos elementos no verbales de la voz, como por ejemplo la energía con la que hablas, si susurras o si gritas, tu tono de voz, pudiendo ir de muy grave a muy agudo, o por ejemplo la duración de tu discurso, donde se incluye tu velocidad en tu forma de hablar. Por último tenemos la áptica, que recoge el poder que tenemos de comunicarnos a través del tacto, sobre todo cuando estamos en un círculo de confianza. Aquí se incluyen un abrazo, una palmada sobre el hombro, acercar la mano. Identifica si eres alguien que se acerca y hace uso del tacto o no para hablar. En relación a los estilos comunicativos que vimos con anterioridad, la comunicación no verbal también la podemos identificar en este tipo de estilos. Por ejemplo, en el agresivo lo vemos en una expresión tensa, en una mirada desafiante, en la voz demasiado alta, incluso gritona, también en gestos exagerados. En el estilo pasivo veríamos una expresión de la cara tímida, triste, una mirada evitativa, la voz igual un poquito floja, el cuerpo encorvado. Y en un estilo asertivo, sin embargo, la cara sería amable, tranquila, con una mirada directa, con la voz clara, el cuerpo erguido y unos gestos adecuados. Es importante destacar que a veces nuestra propia apariencia física ya va a condicionar la percepción de este lenguaje no verbal. Por ejemplo, hay personas que simplemente sonríen más y otras que sonríen menos. O incluso también puede pasar que pensemos que alguien es demasiado arrogante o simplemente por sus facciones. Por ello, ser consciente de este tipo de sesgos y de cómo nos perciben visualmente desde fuera también nos va a permitir de alguna manera reforzar esos aspectos positivos o esos movimientos o gestos que queremos controlar de manera consciente y además eliminar aquellos que no sean tanto de nuestro interés. Cuando vemos talleres de comunicación, normalmente nos centramos en cómo hablar, pero no solemos saltar una parte bastante importante de la comunicación, que son los silencios. Además, los silencios también forman parte de nuestro lenguaje no verbal. Por ello, los vamos a abordar en esta sección. El silencio también puede ser utilizado como una poderosa herramienta de comunicación. La comunicación es también aquello que no se hace o no se dice, y al final es imposible la no comunicación. Ahora bien, haz la prueba en tu siguiente conversación e intenta mantenerte en silencio durante 10-15 segundos. Lo más seguro es que la otra persona comience a hablar. El problema de los silencios es que nos suelen resultar incómodos, por lo que tendemos a rellenarlos, tendemos a romperlo. Es decir, queremos rellenar ese vacío. Y aquí cometemos el error de anticipar la información que en un principio queríamos recibir de la otra persona. Es decir, le estaríamos robando su opinión y la estaríamos reformulando en nuestras propias palabras. Por ello, es importante identificar en determinadas situaciones si es el momento de hablar y dar retroalimentación o si por el contrario nos tenemos que limitar a escuchar. Como veréis, practicar el silencio consciente es todo un reto. Por ejemplo, vamos a usar el silencio en las siguientes situaciones. Cuando te importa lo que dice la otra persona. Es decir, si estamos callados, por tanto, estamos escuchando al otro. Si interrumpimos, opinamos todo el tiempo o traspasamos su historia a la nuestra con expresiones del tipo «Ah, pues a mí me pasó lo mismo con tal», no estaríamos dejando a la otra persona terminar su discurso y por tanto el mensaje que le damos es el de tú no eres la prioridad en esta comunicación. Otra situación para practicar el silencio consciente es cuando quieras ayudar a otro. Es decir, evita dar consejos si no te los han pedido, así como tu opinión precipitada. Pero sí que puedes ayudar simplemente escuchando o validando lo que te transmite la otra persona. Otro buen momento para practicar el silencio es cuando nos falta información. Es decir, si solo hablamos nosotros o nos ponemos en modo interrogatorio, no estaríamos facilitando que se genere el contenido de la conversación y por ende la información que queremos obtener. Es importante escuchar incluso cuando creemos conocer la respuesta. Además, también podemos utilizar el silencio cuando estamos muy enfadados o enfadadas. Nos puede venir bien tomar un tiempo para calmarnos y poder tomar control sobre estas emociones tan intensas que nos llegan. De hecho, no responder inmediatamente en este tipo de situaciones puede evitar la escalada de la misma a un conflicto mayor. Y por último, usaremos el silencio cuando nos permita ganar. Es decir, los silencios en compañía también pueden reparar y sanar. Aquí van también algunas situaciones en las que deberías de evitar el silencio. Por ejemplo, tras una discusión. Sí que es cierto que hemos dicho que el silencio puede ser útil para calmarnos, sin embargo, no puede ser un instrumento de venganza para generar malestar en la otra persona. Otra situación en la que debes evitar el silencio es cuando ambos sabéis que hay un conflicto, pero no os estáis parando a hablarlo.
porque sentís que no podéis abordarlo o porque no sabéis cómo gestionar la situación. Esto no sería la solución. Al dolor de la otra persona además se podría unir tu ausencia. Por tanto, podemos ser sinceros y directamente decir: sinceramente no sé qué decir, pero quiero que sepas que estoy aquí si quieres que te escuche y te acompañe. Tampoco es útil el silencio en una conversación que está siendo fluida y normal, ya que puede asociarse con falta de interés. Es decir, hay que encontrar un equilibrio entre parafrasear a la otra persona, controlar la mirada, controlar nuestros gestos, etc. Y por último, otra situación en la que debes evitar el silencio es cuando te interrumpen o no te dejan hablar. Si la otra persona está invadiendo tu espacio de comunicación y tú quieres expresarlo con asertividad, puedes, por ejemplo, decir: perdona, déjame terminar lo que estaba diciendo, por favor. Todo esto que hemos visto nos muestra cómo el silencio también tiene implícitas muchas emociones y pensamientos. Así que te animo a practicarlo y a traerlo a un plano más consciente, pues también es otra herramienta muy útil para la comunicación y la gestión del conflicto en la familia. Hasta aquí hemos visto las características de la comunicación, cómo identificar el estilo narrativo de la otra persona, cómo identificar nuestro estilo de comunicación, la comunicación no verbal y la importancia de los silencios. A modo de recapitulación, aquí van las principales conclusiones e ideas clave que deberías llevarte de este taller. Identificar el estilo narrativo nos permite adaptar la comunicación al otro. Podemos tener varios estilos comunicativos a la vez, según receptor y situación. El estilo asertivo tiene fama de ser el ideal, pero hemos visto que los estilos agresivo y pasivo también tienen sus ventajas. El estilo asertivo se basa sobre todo en la empatía y escucha activa con el otro. Nos alejamos de burlas, gritos, insultos, reproches y amenazas en nuestra comunicación. No juzgamos a la otra persona mientras se comunica. Escuchamos y atendemos con empatía. Es importante la coherencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Es importante respetar y disfrutar de los silencios. Intentamos evitar anticiparnos con opiniones o sugerencias cuando no es nuestro turno de comunicación. Y por último, la no comunicación no existe. Es imposible no comunicar. Y con esto, familia, llegaremos al final del taller. Espero que hayáis podido anotar los diferentes puntos que destacan en vuestra comunicación y aquellos elementos que queréis reforzar en familia. Sed conscientes de que nuestras formas de comunicarnos, además de ser un proceso de autoconocimiento muy importante, también permite que tengáis la oportunidad de adaptaros con mayor facilidad a vuestras situaciones, generando vínculos y relaciones de mayor calidad tanto dentro como fuera de vuestro entorno familiar. Te recuerdo que puedes hacer uso de la sección de comentarios justo aquí abajo, o si quieres aportar al taller o si te han quedado algunas dudas sobre el propio contenido. Y por supuesto, recordarte que también tienes a tu disposición nuestro servicio de orientación familiar, donde profesionales en intervención trabajan estrechamente comunicación en familia. Si quieres trabajar tu estilo comunicativo para la crianza, coparentalidad, o si te ves en un reto de conflictos por falta de comunicación con tus menores o adolescentes, te recuerdo que puedes contar con nuestro servicio, que es público y gratuito. Encontrarás todos nuestros datos de contacto en nuestra página web y también te animo a que nos sigas en redes sociales, donde encontrarás cápsulas y contenido educativo para la crianza, además de muchas ideas de ocio todas las semanas. Nos vemos en próximos talleres. Un abrazo.